Tal cual. Aquí estábamos conversando ya. Te pillé ahí haciendo preguntas, consultando. Es un tema que me interesa mucho. O sea, el tema es muy interesante, sí. Pero además, a veces hay temas que a uno tocan más de cerca, ¿no? Sí, porque lo conoces, pero además también es relativamente nuevo, porque uno cuando habla de violencia en los colegios, siempre estás como pensando en un bullying, pero claro. Uno dice, bueno, que hay un profesor también que está detrás, una profesora, primero que es la encargada de detectar el tema del bullying, pero ¿qué pasa cuando les pasa a ellos? Desde los estudiantes, desde los padres, es un tema que no tenemos tan en la agenda. Y estamos con Lorena Escobar, psicóloga clínica infanto-juvenil y colaboradora de Caligraphics Editorial. Yo tengo uno de los cuadernos de caligrafía, hay que hacerlo. Sí, también. Ahí de repente hacíamos tarea con mi hija. También. No, me gusta mucho, pero bueno. Lorena, gracias por estar acá y enfrentarnos a este tema tan complejo. Mira, yo estaba viendo los datos. Principalmente hay insultos, hay amenazas por redes sociales que se fueron aumentando en la pandemia. Claramente ahí tuvimos un detonador, ¿no? Bueno, hola, gracias. Hola, mira, la verdad es que este es un problema multifactorial, ¿ya? Es súper complejo. El otro día me entrevistaban también preguntándome esto y yo decía, es muy difícil de determinar como que aquí hubiese un tema específico o solo un detonante. Este es un tema multifactorial que tiene muchas cosas y que viene desde antes de la pandemia. Lo que pasa es que después de la pandemia esto como que explotó, ¿no? Y dentro de estos factores hay muchos factores que influyen, ¿sí? Perdón. Por ejemplo, hay una crisis en salud mental en nuestro país que tiene que ver con los niños, con los jóvenes, con los adultos también, y esta crisis es una crisis que viene desde antes de la pandemia. De hecho, muchos de los profesionales de la salud, los que estuvimos trabajando en el área clínica todo el tiempo, durante la pandemia ya sabíamos lo que venía y de hecho se reportó en los colegios que a la vuelta de este confinamiento lo más importante iba a tener que ver con contener y apoyar a los jóvenes y a los niños, a las familias en todo el tema de salud mental. Pero muchas veces esto no fue así, o sea, de hecho muchas veces se potenció más o se exigió más incluso a la parte educativa desde lo académico, no se escuchó tanto esto. Entonces cuando volvieron a clases, esto ya estalló. Y además con profesores que ya venían totalmente agotados, angustiados, estresados, que habían tenido que enfrentarse, como todos nosotros, a una situación nueva, pero con un alto nivel de demanda para ellos. ¿Sí? Estaba viendo al profundizar, digamos, en algunos datos. Estos son, por ejemplo, docentes ante las violencias en la escuela, un trabajo del Colegio de Profesores del año 2023. Hay una cantidad de 4.079 respuestas de docentes, hay un porcentaje de más mujeres que hombres en la encuesta, claro. Pero fíjate que a la hora de los insultos, de los encuestados encuestadas, 86.8 en cualquier cifra, de cualquier proporción, 86.8 de cualquier encuesta es muchísimo, ¿no? No es una tendencia, digamos, una cosa mucho más grave. El 86.8 ha declarado recibir insultos, de los cuales 2.914 son mujeres y 627 son hombres. Es decir, lo vinculo, al menos me hago yo la reflexión y me hago cargo de eso. Además hay un tema de género, ¿no? O sea, además hay un tema del insulto más fácil, más rápido, de gatillo más rápido, hacia la profesora que al profesor. Al menos en redes sociales. Igual esta encuesta, hay que decirlo, tiene un 70% mujeres y un 27% de hombres, por lo tanto también obviamente los resultados van a ir más hacia el lado femenino, pero es una evidente que pareciera ser un blanco más fácil de las redes sociales, ¿o no? Pero en encuestas antes del año 2000, incluso después, como en el 2015 creo que se hizo alguna, donde se tocó un poco el tema, también eran las mujeres las que tenían mayor prevalencia. Mira, yo creo que efectivamente hay un tema de género. Yo creo que también la educación está muy relacionada con un tema de género, o sea, tiende a tener una fuerte carga más femenina también, pero creo que eso también da cuenta de el tema factorial desde donde surge todo este tema de la violencia.
no es un tema aislado, ¿no? Es un tema que tiene que ver con lo que está pasando también a nivel de sociedad, a nivel de país, y que se refleja obviamente a nivel escolar. Eso tiene que ver con un elemento particular. Además, en general, las personas que contestan la encuesta también hacen referencia a que sienten que la relación entre profesores y entre directivos en los colegios también es una relación que la sienten como muy tensa en general. O sea, aquí hay, por eso digo yo que hay muchas dificultades a distintos niveles. Ya, pero aquí Lorena empieza como el desglose de lo que le pasa a los profes y a las profes. Porque, ¿cuál es el protocolo que existe? Estamos hablando de un menor de edad sobre un mayor de edad. Por ejemplo, cuando es de un estudiante a un profesor o profesora. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cómo puede denunciar? ¿Existe ese protocolo? Porque realmente los protocolos de convivencia escolar están habitualmente entre estudiantes, ¿no? Exactamente. Hay protocolos, pero no se han detenido en el tema, ¿ya? De hecho, creo que está esta ley del aula segura, que sería como lo que existe. Pero ese es el último paso. Pero exactamente te iba a decir para eso, llegar que a la aula ese segura es un tema, tienes que haber pasado por el y eso tiene que ver con, y a mí lo que me preocupa es que todo eso tiene que ver con sanciones, y que yo no sé si finalmente trabajar solo desde la sanción va a ayudar a mejorar un problema que tiene que ver con cosas mucho más básicas. O sea, cuando estamos hablando de convivencia escolar, estamos hablando de una comunidad educativa que está violenta. Profesores que reciben esta violencia no solo de los niños o de los adolescentes, sino que también de los apoderados, fuertemente de los apoderados, porque están avalados también muchas veces por ello, o porque efectivamente lo hacen de manera paralela. Entonces, y los protocolos que hay en general tienen que ver con convivencia escolar y con temas de bullying, etcétera. Hay algunos colegios que sí se han dedicado más a este tema, pero es muy poco lo que se visibiliza, y yo creo que el problema fundamental es que hoy día la educación no está operando como comunidad escolar. El tema de la comunidad escolar es lo que está fallando. A mí me llama poderosamente la atención que, por ejemplo, las cifras de licencias médicas de salud mental de profesores aumentó el 200% después de la pandemia. Eso es muchísimo. ¿Y qué pasa con un profesor que tiene un problema de salud mental? Obviamente que eso va a recaer en todo lo que es el sistema educativo, en los niños, en la educación en general. Pero ellos no tienen un acceso protegido para poder, por ejemplo, trabajar o poder tener un buen apoyo de salud mental. No tienen equipos de salud mental que los contengan, que los apoyen. Entonces, es ahí donde la comunidad falla. Finalmente, lo que le pasa al profe es que se siente solo. Y es un poco lo que pasó, ¿se acuerdan el caso Antofagasta y etcétera? Han comentado eso, que sienten como una soledad en lo que están sufriendo. Y cuando una persona está en una situación de violencia tal, si se siente solo, esto a nivel de salud mental aumenta muchísimo su sintomatología. Que esta sensación de qué hago, nadie me cree, hacia dónde voy, etc. Eso no existe, y a mí me llama poderosamente la atención porque el docente es quien está en la primera línea. O sea, estamos en la primera línea de todo lo que implica esta nueva sociedad, ¿no? Como que viene surgiendo. Entonces es muy, muy significativo. Sí, pensaba cómo cuando suceden, ¿no?, circunstancias como esta hay, digamos, etapas, ¿no? Cómo se logra, ¿no?, o lo difícil que puede ser convivir y convertir un aula en un lugar seguro cuando en rigor se ha convertido en un lugar violento, ¿no?, desde algún lugar, desde alguna manera. Ese tránsito tampoco está demasiado claro, ¿no? ¿Qué hacer en ese periodo, en un periodo de, no sé, protocolos, investigación y todo? Bueno, lo primero es que hoy día la educación está llena de protocolos justamente porque se han dado cuenta que es la única manera de resguardarse y de resguardar a la comunidad escolar en general, ¿no? Ahora, los protocolos tienen que estar muy bien diseñados y de conocimiento de toda la comunidad escolar también. Y ese es otro elemento importante que hoy día no ocurre. ¿Y qué hacer? Yo creo que lo más importante es que, vuelvo al concepto de comunidad educativa. El profesor no puede estar solo en el aula con sus alumnos, no es responsabilidad solo de él. Yo creo que el trabajo de equipo es fundamental. Tiene que haber un equipo
completo que lo acompañe. Cuando el profesor se encuentre con una situación de violencia, con una situación difícil, tendrá que acudir a los equipos de salud mental que hay dentro de los colegios, a la psicóloga escolar, a los coordinadores, al coordinador de ciclo, etcétera. Eso es muy importante, porque si no, es cuando empieza este tema a transformarse en un tema personal, ¿no? Y es lo que más se ha visto. Sí, que está buscando el plan que se anunció la semana pasada recién, el Plan Nacional de Educación de Salud Mental, que justamente incorpora por primera vez el ítem salud mental profesores, porque de verdad es un tema, como tú bien decías, un 200% aumento en licencia. El problema es que aquí te quiero preguntar qué hacer, porque... Te insisto, acá el profesor jefe, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, es el primer filtro, digamos, cuando está pasando algo en la sala de clases. Si bien tú dices, hay cosas que pasan en el recreo, cosas que pasan afuera, se meten los papás, si no conozco el protocolo, dejo la escoba, no se están comunicando bien los protocolos, la dupla psicosocial que está compuesta por una psicóloga y una habitualmente asistente social, es muy poquito, no dan abasto, pero para los profes, es súper distinto porque su forma de acudir es tirar una licencia. Exacto. ¿Cómo lo hacen para ser protegidos dentro del sistema educativo? ¿Y por qué, cuando tú dices esa soledad que sienten ellos, cómo les va a afectar después para querer volver al colegio, ¿no? Mira, ahí hay dos cosas, una cosa inmediata, pero una cosa más de fondo. Yendo a lo de fondo, también tenemos un sistema educativo en crisis que no da respuesta a las necesidades de hoy, ¿no? Eso también es importante. O sea, tenemos un sistema educativo que se ha quedado estancado, no solamente en términos como de pensamiento, ¿no?, de fundamentos, sino que también en términos de infraestructura. Hoy día hay hay un montón de vacantes que están, o sea, de personas que están sin vacantes para entrar a los colegios, etcétera. Ese es un tema. Y en lo inmediato, lo que necesita ese profesor es, primero, tener este apoyo del equipo es fundamental. Y segundo, hacer comunidad con su propio curso, con su propio núcleo. Eso es muy importante, el tema vincular. Te quiero contar algo importante. Nosotros el año pasado, yo trabajo en un equipo que se llama Musicandú, además. El año pasado nosotros hicimos una formación en un colegio, el único colegio que hemos hecho esto, que nos pidieron, hicimos una formación de primeros auxilios psicológicos, ¿ya?, donde formamos a todos los profesores de media, estaban incluidos también algunos de básica y directivos del colegio, más los psicólogos, etcétera, en primeros auxilios psicológicos, porque los profes además en el currículum no están preparados para enfrentar todas estas necesidades que son nuevas hoy. O sea, hoy día, claro, a mí me pueden llegar derivar casos al psicólogo, pero hay una atención antes que hacer que es tremendamente estresante para los profes. Lorena, ¿a qué le llamas primeros auxilios psicológicos? ¿Cuándo ella así como prendo la alerta? Sí, por ejemplo, un niño que se descompensa, una crisis de pánico, aquí pasan cosas súper graves en los colegios, niñas que se cortan en el baño, que se cortan los brazos. En el caso del colegio que yo estoy contando, un intento de suicidio en el segundo piso, en el pabellón en medio del recreo, en medio del recreo, todo el colegio mirando y la niña tratando de tirarse por el segundo piso. O sea, cosas que son gravísimas que antes los profesores no se encontraban en la escuela y no con esta frecuencia y con esta intensidad. Ese es un tremendo elemento. Entonces, ¿hemos dejado solo a los profes? Sí, hemos dejado solo a los profes, porque hoy día no es ir al colegio a dar la cátedra, a hacer la clase de lenguaje y se van para la casa. Hoy día el profe jefe está conteniendo a la niña que se fue a cortar al baño y no sabe qué hacer, no sabe cómo hacerlo, y además necesita la contención él. Y la psicóloga del colegio, como bien tú dices, no necesariamente va a poder acudir en ese minuto. Que son muy poquitos. Entonces, como te digo, en este colegio, por ejemplo, hicimos un equipo. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? La idea es que ellos estén preparados para esta primeros auxilios psicológicos y luego venga como en una segunda línea la derivación pertinente, ¿no? Pero en una primera contención, porque imagínate, en el caso de la niña que se está cortando en el baño, está la amiga que entró al baño, todo lleno de sangre, o sea, es heavy lo que te estoy diciendo, pero es así, es la realidad de los colegios. Y no estoy hablando, como bien decías tú antes, no estoy hablando de niveles socioeconómicos bajos, de liceos vulnerables, te estoy hablando en este caso de un colegio particular, de
O sea, y esto ocurre todos los días. Cuando hay un suicidio en un colegio, cuando hay un fallecimiento, ¿cómo los profesores no saben? ¿Cómo contengo? Yo también lo estoy pasando mal, yo también estoy en duelo. ¿Cómo hacemos un proceso de duelo? Cuando hay un suicidio, por ejemplo, la intervención debe ser inmediata, porque sabemos que el suicidio es contagioso. ¿Sí? Cuando hay un suicidio, inmediatamente hay que hacer una intervención a nivel de todos los estamentos. Y en ese caso, por ejemplo, la intervención tiene que ser externa. No puede ser por las mismas personas que están viviendo la situación de crisis. Ahora, yo estoy pensando que ahí tú estás hablando de un profesor o una profesora como Superwoman, Superman, porque en el fondo tiene que, aparte de saber su clase, aparte los profesores tienen que obviamente trabajar con grupos de niños, aprenden de eso, ¿no es cierto? Pero aquí tienen que ser prácticamente enfermeros, tienen que ser contenedores, tienen que tener una serie de herramientas que ellos mismos han declarado no tener. Pero aquí, ¿qué pasa cuando primero el profesor se ve enfrentado a una situación compleja? ¿Qué le pasa a él? ¿Quién trabaja con el profesor o la profesora para resolver lo que a él le pasó en su estado de salud mental, ¿no? Ahora, cuando los capacitamos, no los capacitamos para que se hagan cargo de todo, sino que para que ellos tengan una herramienta y se sientan mejor para hacer esta primera aproximación, ¿no? Pero posteriormente tienen que venir estos equipos. Y eso es lo otro. A nivel de equipos psicosociales hay muy pocos en los colegios, es muy poco. Yo te diría que incluso hay colegios particulares muy renombrados que no tienen, hasta el año pasado no tenían psicólogo en el colegio, o tenían una psicóloga para todo el colegio. Eso es muy poco. Debería ser mínimo una dupla por ciclo básico. Eso es lo porque no alcanzas a contener. Y la labor del psicólogo vocacional está puesta principalmente en dos focos. El primer foco es con los niños y el segundo foco es con los profesores. El psicólogo educacional también contiene a los profesores y los apoya, ¿te fijas? Pero eso hoy día no es una necesidad que el colegio... O sea, esto ha ido apareciendo dentro de las problemáticas que hemos visto hoy día. Lo que pasa es que perdona Cristiana, es que estaba leyendo parte del plan de salud mental que se presenta y efectivamente, por ejemplo, una de las cosas que se enuncia acá, este plan no se actualizaba del 2019. Imagínate. Ahí ya tenemos un problema, ¿no? Y segundo, es que aquí se plantea que hay otros modelos de autoridad. Entonces la pregunta es cómo se forman a los profes en este nuevo modelo de autoridad que tienen los cabros con ellos y que tienen ellos mismos con los cabros. En el fondo, aquí tenemos un problema de cambio generacional, cambio cultural, que la pregunta que uno se hace, ¿se están formando bien a nuestros profes? Bueno, justamente cuando yo hablaba de que había un tema multifactorial y decía que este es un sistema educativo que no se ha actualizado a las necesidades de una nueva sociedad, en el fondo, de nuevas formas de vincularse, etcétera, tiene que ver con eso. Claro, hoy día el profesor tiene que tener una nueva manera de relacionarse con toda su comunidad. Antiguamente el profesor era ley, ¿no? Y lo que decía el profesor era lo que se hacía y las mamás decían, el profesor lo dijo, entonces te tienes que comer toda la comida. Yo te iba a preguntar eso hace un rato, perdón que interrumpa, es que tiene que ver con algo más genérico, ¿no? Que es como yo nunca he creído mucho en estas cosas. O sea, sí, creo en las jerarquías, pero esta cosa media draconiana, ¿no? Pero como sí, punitiva, claro, como castigo. Pero sí en ciertos principios como de autoridad, ¿no? Supuesto. Que a uno no se le ocurría gritarle a un profe o a una profe, ¿no? Obvio. A uno no se le ocurría gritarle a una persona que está a cargo de un local, no sé, a un carabinero en la calle, ¿no? Puedo estar lejos o cerca, me pueden gustar o no. Yo no me paro y le grito, pero mucha gente sí lo hace. Cada vez es más común, ¿no? No sé si estamos incluidos o me estoy yendo demasiado, pero a mí me parece que hay una autoridad política, ¿no? O sea, podamos debatir todo lo que quieran y discutir todo lo que queramos, pero yo siento que los sentidos de autoridad, entendiéndolo así, ¿no? Hasta familiarmente, hasta familiarmente ocurre. Como que se han puesto extremadamente difusos, ¿no? Totalmente difuso, y eso tiene que ver con crisis mayores al interior de la familia. Ya tenemos mil cosas para indagar, ¿no? Pero sí, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que tiene que ver con la autoridad, como hoy día está mirado desde la autoridad como líder, como liderazgo. Ya no estamos hablando de autoritarismo, ¿no? Estamos hablando de un profesor como un líder que motiva a los alumnos, que además
los motiva desde su ejemplo, desde su cariño, desde su vínculo. Hoy día los jóvenes y los niños necesitan urgentemente vínculos. Bueno, si nos vamos al área, yo soy psicóloga clínica, si nos vamos a la línea meramente clínica, yo diría que el gran dolor hoy día de los niños y de los adolescentes tiene que ver con el vínculo, con tener vínculos seguros. Hoy día los vínculos son vínculos muy poco estables en general, a nivel familiar también. Por lo tanto, el profesor es, y ahí me acuerdo un psicólogo que se llama Felipe Lacalenier, muy conocido, dice, el profesor es una figura de apego, y lo es. Tal cual, cuando el profesor, de hecho, cuando yo hacía las capacitaciones y les explicaba, chiquillos, ustedes son figuras de apego, eso no es para tirarles más responsabilidad, sino que es para hacerse consciente del lugar que tienen. En colegios vulnerables a veces esta figura de apego es quien te salva, es que salva a los chicos. Es que eso estaba pensando, porque en el CIMSE, que no estamos leyendo la parte que tiene que ver justamente con convivencia, con desarrollo socioemocional, que el CIMSE lo mide, siempre nos quedamos con matemática, lectura y nada más, pero hay una parte que los niños declaran, y eso es muy bonito, que les gusta ir a su colegio y que en su colegio se sienten seguros. Somos el país de América Latina donde el colegio siente más seguridad, y esto que tú nos estás contando son casos, ojalá, más común, cada vez más común, pero también todavía sienden casos puntuales. Entonces uno plantea acá, ¿cómo le damos más fortaleza al profe? ¿Cómo creemos más en ellos? ¿Cómo lo formamos mejor? ¿Cómo trabajamos más? ¿Cómo le damos más espacio? Y por eso yo te preguntaba, ¿qué tan importante es que el profesor tenga un espacio a quien acudir también? ¿Qué sería lo ideal para ti? ¿Que en la misma dupla psicosocial trabaje con el profe, o que exista otro grupo que esté a cargo de pausas activas, de trabajar con los profesores, de alertar, de prevenir, ¿no? Mira, yo creo que desde el punto de vista directivo tiene que haber una conciencia del valor que tienen los seres humanos que están detrás de este rol, porque el profesor no solamente es un profesor que va a enseñar, sino que el profesor es el instrumento de trabajo. O sea, él enseña con su alma, con su cuerpo, con su emocionalidad, etcétera. Él está como esta figura de apego. Primero es eso, tomar una conciencia, y yo creo que desde los equipos directivos eso es fundamental. Lo segundo es que yo siento que las duplas psicosociales pueden servir, pero es demasiada el nivel de demanda que tienen también. Y a mí, por lo menos, lo que mejor he visto yo han sido las intervenciones que son externas. ¿Sí? No gente del Sobre propio todo colegio. Cuando hay situaciones tan críticas como las que yo les contaba, por ejemplo, un intento de suicidio. Toda la comunidad escolar está mal, desde la directora, o sea, conocían al niño, no sé qué, imagínense. Entonces, tiene que intervenir. Y lo otro es que tienen que tener sí o sí espacios de autocuidado. Yo me atrevo a decir que es tan importante, o sea, ellos están tan en la primera línea como el médico que está, o la enfermera que está trabajando en la UCI pediátrica. Claro. Es exactamente el mismo a nivel como de salud mental, el nivel de estrés sostenido que viven. Claro, a lo mejor ellos están entre una vida y la muerte, pero bueno, yo soy psicooncóloga además y trabajé muchos años en oncología infantil, y se mueren ahí lo que es el equipo médico y de profesionales. Siempre son muy unidos, siempre son todos muy... Pero eso es lo que te da la fortaleza para trabajar en el día a día. Mira, y eso no ocurre en la educación. Es que eso te iba a decir, Lorena, porque Gabriela nos escribe y nos dice, bueno, los directores, ella me tinca que es directora, así que le agradecemos, debemos contener también a los equipos. Por ello es muy importante elegir muy bien a las personas idóneas que están a la cabeza de los establecimientos. Deben tener la flexibilidad para comprender estas situaciones y trabajar colaborativamente. Lo que tú estás diciendo, si el director o la directora no entiende esto, es que tiene que trabajar con su equipo, darle las herramientas, darle manejo. Hay una palabra que usaste tú la semana pasada, que no es manejo socioemocional, gestionar las emociones. Que aprenda a gestionar las emociones. Creo que estamos fritos, pues del director para abajo parte esto, ¿no? Por eso les contaba yo de esta intervención que fue muy... A nosotros nos pidieron y la inventamos y la hicimos y fue súper exitosa, pero claramente es porque era una manera de no darle más responsabilidad, sino que darle más herramientas. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué no tienes que hacer? ¿Cómo te cuidas? ¿Hasta dónde tienes que llegar? Eso es cuidar a tus profesores, y ese cuidado yo creo que hoy día no existe. Los profesores también necesitan un tecito, también necesitan un abrazo, también necesitan que alguien les diga, ¿sabes qué? Lo hiciste bien, sabes que es difícil lo que está pasando, es difícil lo que estás viviendo. Eso es súper importante. Y qué mejor que sus pares o los directivos que están en ese lugar, claro, que lo puedan hacer.
Es un largo tema, ¿no? Uf. Es un largo tema porque además también nos escribe más gente. Dice, agregó Gabriela, ¿no? Directora de la Escuela Poeta Huidobro de Lo Gallardo en San Antonio. Así que muchas gracias, Gabriela. Un saludo también para toda la gente que trabaja contigo. Verónica dice, mi hija estudió pedagogía, terminó su carrera con excelentes notas. En la práctica profesional se decepcionó y nunca más quiso ejercer. Y le tocaron los dos casos. Dice, en colegios particulares la trataban, alumnos y apoderados, esto pasa mucho, alumnos y apoderados la trataban como suche. Hay gente que cree que el colegio es un supermercado, y yo peleo mucho con los apoderados y ¿sabes? O una guardería. Que me enojo. Es que para eso estáis pagando, si esto es un colegio. Sí. ¿Ya? No siempre es solo plata. Tengo esta discusión lucro. Con otro apoderado. Dejemos que funcione Por supuesto, el protocolo. Dejemos. ¿Por qué tenemos que arreglarlo entre nosotros? No es otro ecosistema. ¿cachai? A ver, veamos qué pasa. Damos los conductos regulares por algo ecosistema con sus normas, con sus formas, y nuestros hijos se comportan de una manera en la casa y se comportan de otra manera a veces en el colegio. Y son las mismas personas y es lógico que eso pase. Lógico. Porque son ecosistemas que son distintos. Hay mucho apoderado, apoderada que cree saber más de educación que la gente que se dedica a educación, ¿no? O sea, seamos respetuosos de la gente que se dedica a la educación. Y comentaba Verónica que su hija en otros fue a un colegio de escasos recursos y las amenazas eran físicas, ¿no? Entonces, el resultado es, bueno... Dejó de ser profe. Dejó de ser retiro, profe. Obvio. Que a mí yo he visto de todo, me ha tocado ver, fíjate que a mí me resuena mucho más la violencia que ejercen los apoderados frente a los profesores. Y no solo frente a los profesores, me ha tocado ver casos tan graves, y no uno, varios, de apoderados que increpan a otros niños. No sé, me acuerdo una vez un señor muy alto en un colegio en que estaban mis hijos, grande, o sea, yo lo veía y me daba susto. Y fue a amedrentar al niñito que le pegaba, pero estamos hablando de niñitos de primero básico. O sea, ¿te imagináis tú de 6 años y aparece un tipo gigante y te dice, si no vuelves a pegar a mi hijo te voy a pegar o te la vas a ver conmigo? O sea, eso es traumático, eso es de un nivel de violencia impresionante. Y para que eso llegue también hay un colegio que no está actuando a tiempo. Exacto. Y ahí yo digo, hay una comunidad, como dices tú, que no actuando como comunidad. Finalmente esa es la lección. Y en la comunidad están metidos todos, pues, profes, directores, profesores, estudiantes, y ahí es donde nos faltan herramientas. Los equipos psicosociales de verdad no dan abasto. Después de la pandemia esta cuestión creció. Mira, nos escribe Felipe Cárdenas, nos dice que Isabel Cristian nos saluda. Les comento que hace poco, él es profe, tuve que contener una crisis de pánico de un estudiante en sala. Por mi parte hago clase a nivel universitario. Aquí tampoco nos forman para eso, para detener una situación como esta, dice Felipe Cárdenas. O sea, aquí tenemos, lo que yo te estaba diciendo. Y eso es fundamental. O sea, también va a tener que cambiar el currículum. Exacto. Van a tener que, o sea, por eso nosotros tenemos que estar además apoyando constantemente lo que ocurra al interior del colegio. Lo otro que les iba a comentar es que a nivel, los profesores están en esta como olla de presión constante, ¿no? En algún momento explotan. Eso es mucho lo que tienen que contenerse. O sea, porque ellos son, como digo yo, la primera línea. Entonces, como el estar ahí en esa situación donde tienes que ser este líder, donde además tienes que enseñar. Y bueno, pasó mucho en la pandemia que colegios, por ejemplo, de muy alto nivel socioeconómico, muy competitivos, los padres exigían muchísimo. Yo me acuerdo de una profesora que me decía, claro, las reuniones, estamos en plena pandemia, los apoderados exigiendo cuál había sido el puntaje PSU en ese momento, etcétera, etcétera. Y estamos en pandemia, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces también hay una mirada, como dices tú, de colegio, como si fuera un supermercado, pero también, ¿qué le estamos pidiendo al colegio? ¿Cuáles son nuestras expectativas como adultos del sistema escolar? Y eso es súper importante revisarlo como sociedad, porque para algunos es, claro, un lugar donde ellos van a llegar de excelencia y esto va a aumentar como tu nivel socioeconómico, cultural, etcétera. ¿Cuál es tu mirada? ¿El niño tiene que ser educado ahí completamente? ¿Es una guardería? ¿Es otra familia? ¿Cuál es tu expectativa cuando tú vas a un colegio? Eso es muy importante. Qué gran tema hemos tocado. Bueno, todos los días lunes el ciudadano toca el tema de salud mental. Nos tocó ahora hablar de esta crisis que podemos vivir a nivel escolar, vista desde el punto de vista de los profesores y profesoras, que claramente estamos alerta porque es algo nuevo, que no necesariamente están dentro del protocolo,
que habitualmente termina aquí metida todo lo que significan los seguros laborales, terminan las licencias. Hay casos, lamentablemente el caso Antofagasta de la profesora Catherine Yoma, uno dice, ¿por qué tenemos que llegar a este extremo? No pudimos pararlo ni verlo antes. ¿Qué pasó acá? Que falló la comunidad completa, ¿no? Muchas gracias, Lorena, por traernos este tema, de verdad. Gracias a ustedes. Nuevo. Tremendo tema. Yo estaba pensando en la cantidad de profesores que se frustraron porque no prendían las pantallas en pandemia. Qué difícil, ¿eh? Es difícil ser profe. Yo lo encuentro, sí, pero lo lograron, yo no sé cómo. Hacen unas cosas maravillosas. Pero no sé si vieron el último dato, perdón, es que me quedé pegada a este tema, tú sabes que a mí pero en el fondo habla que las poblaciones más vulnerables de Chile, los estudiantes son súper resilientes, pero eso no tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con las familias o con los propios niños. Entonces también uno dice, ¿cómo hacemos más comunidad? Esa es la gran pregunta. Y uno se pregunta, esta es una generación que viene, entonces, ¿qué estamos? O sea, es súper importante, porque no estamos hablando de cualquier tema de la sociedad, estamos hablando de la educación, donde nuestros hijos pasan, ¿cuántos años? ¿12, 13 años? Bueno, y más. Tremendo. ¿Cierto? Lorena Escobar, psicóloga de Clínica Infanto-Juvenil, colaboradora además de Caligraphics Editorial, muchas gracias por estar acá. Gracias. Gracias. Ya regresamos con